hemos visto, ¿cierto? Es el tema de calidad, ¿cierto? Lo vimos ayer y para quienes no estén familiarizados con el término, por calidad nos referíamos a efectivamente la masa de vapor sobre la masa total de fluido. ¿Ya? Y esto es igual a calidad que se define con una letra X. Si nosotros nos recordamos, ¿cierto? Teníamos un gráfico más o menos así, donde aquí teníamos, ¿cierto? La zona bifásica, ¿cierto? O la mezcla de líquido y vapor saturados, ¿ya? Aquí teníamos lo que se define el punto crítico. ¿Ya? Acá tenemos el vapor sobrecalentado. Y tenemos por aquí el líquido comprimido. Las variables, ¿cierto? Los ejes los dejo abiertos por una cuestión de que la verdad es que esta gráfica nos sirve mucho para lo que es presión o temperatura en el eje de las ordenadas, pero en el eje de las abscisas normalmente tenemos lo que es el volumen específico, ¿cierto? O sea, metros cúbicos por kilo. Entonces, el tema de la calidad tiene mucho sentido cuando estamos, o sea, tiene todo el sentido, no fuera de esta zona de aquí, ¿ya? La calidad, el concepto de calidad no tiene sentido. ¿Por qué? Porque si yo estoy a la izquierda, ¿cierto? De esta zona, de esta curva, lo que obtenemos es que en realidad no tengo calidad porque solo tengo agua líquida, ¿ya? Si estoy a la derecha de esta curva, tampoco tiene sentido porque solo tengo vapor. Entonces es imposible y estoy parado en situación o en condiciones que lo único que voy a tener es vapor. Del otro lado, solo voy a tener líquido, agua comprimida. Ya parándonos en la curva, ya comienza a tener sentido el término de calidad. Entonces, a medida que yo voy avanzando, voy generando vapor y por ende ya tiene sentido hablar de calidad o título porque, porque me interesa tener cantidad, ¿cierto? Me interesa poder caracterizar mi mezcla de líquido, o sea, de fluido, digámoslo así, de manera adecuada. Entonces, obviamente, si tengo mayor cantidad de vapor, tengo que regir ya más como del punto de vista del vapor, especialmente en lo que son variables y funciones de estado, ¿cierto? Y si tengo más líquido comprimido, o líquido saturado, mejor dicho, me tengo que regir y el comportamiento va a ser mucho más similar al del líquido saturado, ¿ya? Entonces, eso lo veíamos, lo mencionamos el día de ayer. De hecho, hicimos varios ejercicios relacionados con el tema. Y hablamos, ¿cierto?, de cómo nosotros podíamos encontrar ciertos aspectos y trabajamos con tablas termodinámicas para poder encontrar
la información necesaria para definir estos elementos. Ahora, todo eso lo podemos hacer, todo eso lo tenemos bien trabajado, porque existen tablas termodinámicas del vapor. Y bueno, en el caso del refrigerante 134A también tenemos, está muy bien tabulado, ¿ya? Entonces mi pregunta acá es, ¿qué pasa con los otros? Especialmente con el vapor, ¿ya? Cuando la fase vapor, fase gaseosa, cuando yo no tengo esta condición de estar trabajando con tablas, ¿ya? Es una pregunta retórica, ¿cierto? Porque la verdad es que no soy la primera persona ni seré la última en decir algo así. Y la verdad es que necesitamos, ¿cierto? Desde ese punto de vista, poder trabajar de alguna manera. Con los líquidos no tengo tanto problema porque para eso está la densidad y normalmente tenemos formas de asociar densidad, ¿cierto?, con compresión o con alguna otra propiedad. Pero el vapor o el gas es mucho más especial, ¿ya? Y es por ello que el día de hoy hablaremos de las ecuaciones de los gases y las relaciones que tienen los gases. Los gases son un mundo bastante especial, porque exhiben un comportamiento muy, muy agradable cuando uno lo sabe ver, ¿ya? ¿Profe? Y la idea, ¿sí? Consulta. Yo ya tengo más o menos claro que cuando hablamos de calidad, hablamos de una mezcla de líquido-vapor, ¿cierto? Y nos entrega un número que no tiene unidad de medida que la podríamos explicar en porcentaje, lo que nos decía. ¿Y ese porcentaje equivale a la parte líquida o a la Vapor, parte vapor? ¿Perdón? vapor. Vapor. Ya, gracias. Velo así, es el porcentaje de vapor que yo tengo en esa masa de agua, que puede ser agua líquida o agua a vapor. Ya, es la parte vapor. Entonces, los gases, ¿cierto?, exhiben una muy conveniente disposición o funcionalidad con respecto a la temperatura y a la presión. Entonces, normalmente uno puede escribir esto de esta manera, ¿cierto? Es decir, que el volumen específico, ¿cierto?, es una función de la temperatura y de la presión. De alguna manera se relaciona. Entonces, analicemos, ¿cierto?, lo que hemos visto hasta el momento. Pregunta, ¿se acuerdan cómo lucía este tema, ¿cierto?, con líneas isobáricas? Las que venían así como de arriba chocaban con la gráfica, como que se iban, digamos, en paralelo con la horizontal y después seguían bajando. ¿Esa o no? Al revés. O iban subiendo, eso, iban subiendo. ¿Ya? Las líneas isobáricas van acá, chocan, bueno, de manera más sutil, ¿cierto?, no tan agresiva. Chocan acá. Y pasan paralelo después hacia el lado del vapor. Pasan por acá y después siguen su camino, ¿cierto?
Esto es con líneas de presión, ¿cierto? ¿Qué pasa con las isotermas? Bueno, las isotermas, ¿cierto? Vienen por acá. Vienen acá y después bajan. ¿Ya? Esto es temperatura. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Lo que podemos ver acá es que Hay una diferencia ahí en las variables de estado. Son inversamente sí, proporcionales. ya a ver, hablemos de eso. ¿Cómo se comporta, cómo se vendría a comportar, cierto, el volumen con la temperatura, con respecto a la temperatura? Por lo que vemos las líneas, ahí son inversamente proporcionales. La temperatura y el volumen. La temperatura y el volumen son directamente proporcionales. La temperatura y el volumen son directamente proporcionales, ¿ya? El volumen es directamente proporcional a la temperatura. ¿Y el volumen con la presión? También. Inversamente. Inversamente. Cuando se Inversamente. aplica presión, No, va a medida que aumenta se el volumen comprime. hacia la derecha, Claudito, también la presión va hacia la derecha. Sigue la línea. Pero cuando le aplicas presión a un gas, este se comprime. Sí, pero que estamos viendo el gráfico. Vamos a hacerle caso, ¿cierto?, a este compañero, ¿cierto? Y vamos a ver qué es lo que nos dice. Efectivamente, si nosotros vemos el gráfico, exhibe una forma media extraña, ¿cierto? Tenemos una situación media rara, porque también en realidad lo que estamos viendo es lo siguiente. Para la línea verde esto es temperatura y para la línea morada esto es presión, ¿ya? Entonces, ahí a lo mejor se nota un poco mejor, pero el problema de todo esto es que en esta zona que ustedes ven aquí, que estamos viendo en el gráfico, la mezcla, ¿cierto? Esto se comporta en una forma real, digámoslo así. O sea, que la verdad es así como se tienden a comportar todos los fluidos, ¿ya? Pero hay una zona que es mucho más hacia la derecha, en donde el gas o el vapor se comporta como, se comporta de una manera tal en donde esta situación que ustedes bien mencionaban, tiende a ser mucho más, evidente, ¿ya? Entonces veamos, el volumen, si el volumen es directamente proporcional a la temperatura, ¿cierto? Quiere decir que si yo aumento la temperatura, aumenta el volumen. Esto de aquí normalmente se reescribe de la siguiente manera. Se dice que presión por volumen es igual a una constante. Entonces, básicamente, el volumen, si yo aumento el volumen, para mantener esta constante yo tengo que bajar la presión, ¿cierto? Y al revés, si yo aumento la presión, para poder para mantener este valor constante, tengo que disminuir necesariamente el volumen y se cumple lo que
decía Claudio, ¿cierto? Entonces la pregunta ahora es, ¿cuánto vale esta constante? Y ojo, hay otra situación, y es que esta ecuación que acabamos de dibujar acá abajo no engloba la proporcionalidad que tiene el volumen con la temperatura. No aparece, no está mencionada todavía. Porque es eso que decía el compañero Lítalo, lo que vimos en el caso de la jeringa, porque se utilizaba el teorema de John Marriott, pero eso es para temperatura constante, vos, profe, de Boyle. Ah, ya. Sí, para temperatura constante, pero yo también lo puedo ver de otra forma, ¿cierto? Manteniendo la presión constante, también puedo cambiar el volumen, si aumento la temperatura. Entonces, lo que pasa es que está la ley de Boyle, está la ley de Gay-Lussac, Esa era. está la ley de Charles. Entonces hay un montón de leyes que andan dando vueltas y un tipo, no sé quién habrá sido, dijo, ¿para qué vamos a tener todas estas leyes tan raras y todo lo demás? Dijo, las juntó todas y formó una de este estilo. Y esta ley se denomina, o esta ecuación se denomina ley de los gases ideales. Es una ecuación muy simple, si se dan cuenta, pero efectivísima. Uno puede efectivamente predecir el comportamiento de un gas. Profesor, y ahí creo que tenemos presión, volumen, tenemos... Ahora te explico, dame un segundo. Déjame darle emoción a las cosas. Ya. Es una ecuación muy poderosa que obviamente no es aplicable a cualquier gas. La principal restricción del uso de esta ecuación es que ojalá un gas que esté funcionando a bajas presiones y altas temperaturas. Ejemplo, los gases de salida de un horno, yo los podría eventualmente modelar utilizando la ecuación de gases ideales. ¿Por qué? Porque normalmente los hornos funcionan, ¿cierto?, a una muy baja presión, no las autoclaves, ojo ahí, los hornos. Funcionan a una muy baja presión y a una altísima temperatura. Entonces, eso permite que los gases fluyan, ¿cierto? Y que su comportamiento sea muy modelable con la ecuación del gas ideal. Entonces, ¿qué nos dice esto? Bueno, básicamente nos dice que nos permite ver algunas cosas que son bastante importantes, ¿cierto? Primero tenemos aquí lo que es el volumen, que yo lo puedo tener en distintas unidades, ¿ya? Otra gracia de la ecuación de los gases ideales es que es muy dúctil con respecto a los cambios de unidades, ¿ya? Si yo tengo algún tipo de problema, ¿cierto? Yo puedo, cambiando algunos valores solamente o alguna situación, yo voy a tener un cambio muy potente, ¿cierto? Y no necesito tanto cambio de información. Tenemos el volumen, que como les digo, lo puedo expresar en cualquier unidad. Tenemos presión. Ya. De nuevo, puede estar en cualquier unidad. Tenemos temperatura. Que acá sí hay una pequeña restricción y es que la temperatura tiene que ser absoluta. ¿Ya? Si estamos trabajando en el sistema internacional van a ser grados Kelvin,
Y si estamos trabajando en el sistema inglés, van a ser los grados Rankine. Profe, que lo último que dijo, grados Kelvin, y después que dijo, Grados Rankine, ranking. sí. Gracias. Creo que se me escapó una H por ahí, pero bueno. Los grados Rankine es la temperatura absoluta, pero en el sistema inglés, ya con los grados Fahrenheit. Entonces, tenemos eso hasta el momento. Tenemos número de moles. ¿Ya? Y tenemos R, donde R es la constante universal de los gases. ¿Ya? La constante universal de los gases está expresada también en muchas unidades, siendo la más conocida 8,314 joules por mol Kelvin y 0,0821 atmósferas litro mol Kelvin. ¿Ya? Es una buena forma de analizar este tema y revisarlo, ¿cierto? Debido a que esto, si nosotros tenemos, teniendo toda la información disponible, nosotros podemos sacar, ¿cierto? Podemos obtener, ¿cierto? Sin mayor esfuerzo, la información restante. Por ejemplo, yo a partir de un número, solamente teniendo número de moles, temperatura y presión, yo puedo sacar volumen. Uno dice, oye, pero tienes que tener un montón de información, no es solo tener esto de acá. Sí, efectivamente, pero el tema es que muchas de estos temas están bien medidos, especialmente lo que es la temperatura, ¿cierto? En cualquier tipo de reactor, normalmente la temperatura es una variable de control, al igual que la presión, ¿ya? Que la presión nosotros la podemos medir de manera manométrica, ¿cierto? Ponemos ciertos manómetros o alguna otro sistema de medición más avanzado o más arcaico, da lo mismo, pero al final de cuentas yo puedo tener una lectura de la presión. Y con eso yo saco el flujo, puedo determinar el flujo volumétrico que yo tengo y con eso por un tubo, ¿cierto? Ahora, ¿Puedes subir un poco, profe, por favor? Gracias. ahora, ustedes saben que existe algo llamado peso molecular, ¿cierto? Si mal no me equivoco, lo aprendieron en química y sociedad del semestre pasado, ¿ya? Y el peso molecular está definido como gramo por mol, ¿cierto? Puede ser kilogramo también o tonelada, ¿cierto? Pero ahí tendríamos que cambiar un poco la unidad de abajo también. Entonces, si yo quiero obtener moles a través de masa, ¿cierto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, tengo que el número de moles va a ser igual a la masa que yo tengo dividido el peso molecular. ¿Ya? ¿Me puede repetir eso último, por favor?
estoy relacionando la masa, ¿cierto? Los moles, ¿cierto? Que aparecen en la ecuación de gases ideales con la masa. Y es así como se calcula la masa, la cantidad de moles que yo tengo en una cierta masa. Diciendo que la cantidad de moles, N, va a ser igual a la masa, M, dividido el peso molecular atómico. Profe, ¿y en peso molecular qué es lo que es la G? ¿Cómo? ¿La G en peso molecular qué es lo que es? Gramo. Gracias. ¿Ya? Entonces, reemplacemos esto de aquí, reemplacémoslo vamos a tomar solamente el lado derecho del signo igual de la ecuación de gas ideal. O sea, en vez de decir presión por volumen igual número de moles por R por T, vamos a decir que va a ser masa partido peso molecular por R y por T. ¿Ya? Entonces, supongamos que tenemos el peso molecular, ¿cierto?, en gramos, ¿ya? O sea, en el peso molecular, gramos por mol. Entonces, supongamos que tenemos acá gramos, ¿cierto?, de la masa. Y del peso molecular tenemos gramos por mol. Lo vamos a multiplicar por el R. Y el R, ¿cierto?, va a ser, ¿cierto?, vamos a ponerlo en joules, por ponerlo en algo, ¿cierto? Van a ser metros cúbicos por pascales, dividido por mol por la temperatura en grados Kelvin. Y todo esto lo multiplicamos por la temperatura, ¿cierto?, que también va a estar en grados Kelvin. Cambio esto de acá, entonces se van los moles de la ecuación de gases ideal, de la constante de los gases ideales, y esto me permite asociar la constante de los gases ideales, ¿ya? Un R, le vamos a poner un R gorro, va a ser igual a la constante de los gases ideales, que ya les dije, ya les di dos formas de escribirla dependiendo de las unidades, dividido el peso molecular o atómico del gas que yo estoy estudiando, ¿ya? Ese R gorro nosotros lo podemos encontrar para los distintos gases. Profe, ¿podría repetir eso último, por favor? Al tiro te lo repito. Déjame buscarlo primero y de ahí te... Si ustedes se dan cuenta, yo puedo asociar la constante de los gases ideales, ¿ya? Que es una constante, como les digo, pero yo al dividirla por el peso atómico o molecular del gas que yo estoy estudiando, yo puedo obtener una constante para ese gas. Y esa constante la podemos encontrar en los anexos, en los datos termodinámicos que ustedes tienen disponible en el aula. ¿Ya? En la tabla A1 aparece esa constante que es para los gases que ustedes están viendo acá. Por ejemplo, acá dice que el peso, la constante del gas ideal para el agua es 0,4615. ¿En qué unidades? Kilojoule por kilogramo por Kelvin. ¿Ya?
la del aire es 0,287, pero esto responde, esto que ustedes ven aquí, esto de aquí responde a que 8,314, por ejemplo, lo dividieron por 18,015. ¿Ya? Y con eso obtienen la información que aparece acá. Si quieren pueden hacer el ejercicio, se van a dar cuenta que sale de ahí. ¿Ya? Entonces, yo tengo una asociación tabulada y la verdad encontrable entre la constante de los gases y el gas específico. Entonces, la constante de los gases ya deja de ser una constante universal. Es más, ese es como el nombre más conocido. No es constante de los gases, sino que es la constante universal de los gases. Y ahora pasa a ser la constante de un gas en específico. ¿Ya? Entonces, esto me transforma todo. Esto me modifica un poco el puzzle, porque ya la ecuación de los gases ideales, yo antes la tenía escrita como presión por volumen igual a número de moles por R por la temperatura. Y ahora la puedo escribir como presión por volumen igual masa del gas por este R gorro y por la temperatura. Pero todavía queda más. Esta no es ni siquiera la fase final, no es la forma final de la ecuación de gases ideales. Es como un freezer ahora que lo pienso. Si ustedes se dan cuenta, yo acá tengo volumen y masa. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Formar masa específica, volumen específico. Se hace La densidad. el volumen dividido la masa. Metros cúbicos en este caso puede ser por kilogramo. Es el inverso de la densidad. O sea, tenemos presión por volumen específico igual a la constante de los gases para el gas que yo estoy estudiando por temperatura. Cualquiera de estas tres formas es muy válida para hablar de gases ideales. ¿Ya? Dependiendo de la información con la que yo cuente, es la forma de la ecuación que yo voy a poder utilizar. Profe, la última es presión por volumen específico, ¿cierto? Sí. O sea, es que, ¿sabes cuál es el problema? Que esa B rara que hace, que uno ve, Sí, a mí no el me volumen. parece a la U, así que vamos a hacer otra cosa. Cuando yo escriba volumen con una raya arriba, va a ser volumen específico. ¿Ya? Porque la verdad es que el símbolo tradicional de volumen específico a mí me sale muy similar a la U. Entonces. ¿Alguna otra duda y o consulta?
a mí no me quedó muy claro, profe, la diferencia entre la R y la R gorrito. Entonces, ¿así se llama, gorrito? Ah, ya. No, simplemente es que esta es la constante de los gases, que es un valor numérico único, que, a ver, perdón, es un valor, ¿cómo decirlo? Es una, eh, es un valor que dependiendo de las unidades que tú utilices, cambia el número, pero siempre es el mismo valor, tiene tiene un significado, ¿cierto? De valor único, pero tiene distinto Unidades de valor medida. numérico. Si yo lo divido por el peso molecular, me da el R gorrito, que es la constante, pero para un gas específico. ¿Qué gas? El que tenga ese peso molecular. Y que viene dado por la tabla que vimos hace un rato. Entonces, la R con gorro es para un gas específico. ¿Cómo? La R con el gorrito es para un gas específico, ¿no? Sí. Ok. La R sin gorrito, la R que esta, esa es para cualquier gas. ¿Más dudas y o consultas? Ya. Si ustedes se dan cuenta, los gases ideales, primero, no es que se den cuenta, sino que el comportamiento ideal de un gas depende primero de la presión, del volumen, ¿cierto? De la temperatura y cómo se relacionan entre ellos. Pregunta. No, mejor no le pregunto eso todavía. Yo les mencionaba que para que un gas pudiéramos decir que se comporta en propiedad que se comporta, ¿cierto?, como gas ideal, es que esté trabajando, ¿cierto?, a una presión constante y a una temperatura constante. Entonces, perdón, de tanto decir constante y universal, se me pegó. A una presión baja y a una temperatura muy alta, ahí sí, ¿cierto? ¿Qué pasa? O según ustedes, ¿qué creen ustedes que sea la definición o en referencia a qué podemos hablar de una temperatura alta y una presión baja? ¿Qué es lo que tenemos que mirar? ¿Cómo es la pregunta, profesor? Sí, es que está en rara la pregunta, profe. ¿Quiere que les demos un ejemplo o que hablemos? Yo les mencioné que para que un gas sea considerado ideal, tiene que tener una presión baja, ojalá, y una temperatura alta, ¿cierto? Ya. ¿A dónde tengo que mirar o qué es lo que tengo que darme? ¿Cómo yo puedo decir, sabes que si este gas está a una temperatura alta y una presión baja, o este gas, sabes que está más o menos, no es tan alta la temperatura y no es tan baja la presión? ¿En qué me tengo que fijar para poder, qué criterio utilizo para determinar eso? ¿Volumen? ¿La eficiencia de la frontera? Manómetro, Ya, un manómetro. ya, el manómetro me dice 2 atmósferas.
¿Es alta presión o baja presión? Baja. Baja presión. Con respecto a aquí. Al El entorno. ambiente. Al ambiente, Ah, nosotros vimos un punto. Ese punto es el que es muy potente. El punto crítico. Ese punto crítico. Entonces, cuando yo hablo de temperatura alta y presión baja, es en referencia a la temperatura crítica y a la presión crítica. ¿Ya? Entonces, ese punto crítico es el paso directo a vapor. Sí. Y ese punto es único para cualquier fluido. Ah, ya. De hecho, así de único es. Está bien tabulado, ¿cierto? Y podemos decir que, por ejemplo, para el agua está a 647 grados Kelvin, 22,06 megapascales y con un volumen, ¿cierto?, de 0,056 metros cúbicos por kilomol. Así de específico es. ¿Ya? Y una tabla como esta existe para todos los, para cualquier fluido, especialmente gases. ¿Ya? Tenemos, ¿cierto?, acá en este caso el argón, el bromo, pero veamos que es el bromo gaseoso acá. Tenemos el criptón. Y así sucesivamente. El helio también aparece por acá. Sí, todo está. Están todos aquí. ¿Ya? Entonces, esta tabla también la tenga en la mano y revísenla, ¿cierto? Veanla. Para poder utilizarla cuando hablemos especialmente de gases ideales. ¿Ya? Hay un tema con esto ahora. Y es que si yo miro el gráfico, que voy a rehacerlo acá, eso sí, un poquito más grande. ¿Ya? Pongamos que esto es presión, y esto de acá es volumen específico. Es la zona, ¿cierto? Vendría siendo la zona donde está la mezcla, ¿cierto? Líquido-vapor. Y aquí tenemos un montón de isotermas. ¿Ya? Las isotermas, a medida que yo voy las voy dibujando, se van deformando. Y a medida que yo me voy alejando de esta zona bifásica, donde conviven líquido y vapor, esto se va volviendo cada vez líneas más perfectas. Y si se dan cuenta, puedo describir entonces, si yo me muevo por esa isoterma, por cada isoterma, yo puedo describir, ¿cierto?, que la presión, por ejemplo, sigue una tendencia tipo R gorrito, ¿cierto?, por temperatura, dividido volumen específico. ¿Ya? No así en el otro lado, porque la curva no es perfecta. ¿Ya? Entonces, esto de que está con la hora de Vancouver. Entonces, si se dan cuenta, estas líneas que son asíntotas, ¿cierto? Llegan
y empiezan a deformarse. Entonces, yo ahora no puedo usar esa expresión cuando ya estas curvas comienzan a deformarse, ya esa expresión pierde sentido. No puedo usarla porque la predicción que va a hacer no va a ser confiable. Entonces, ¿qué podemos hacer para eso? Esa pregunta no soy el primero que la hace, ni seré el último. Para eso han aparecido un sinnúmero, pero un sinnúmero de personas que han buscado expresiones matemáticas que permitan ver esto, ¿ya? Pero la verdad no me recuerdo cuándo. Una vez vi un escrito que decía que habían cerca de, yo leí 40 expresiones que sirven para predecir la presión o el volumen o la temperatura a partir de otra, ¿ya? Una de las más conocidas es la ecuación de Van der Waals. La ecuación de Van der Waals es algo más o menos así. Ecuación de Van der Waals. ¿Ya? La ecuación de Van der Waals es una que predice, ¿cierto? O que introduce dos constantes que permiten reconocer esta discrepancia, ¿cierto?, que podemos tener con respecto, ¿cierto?, a esta situación en donde estamos cerca del punto, el punto crítico nos está molestando. Entonces, Profe, ¿permite reconocer discrepancias en qué? discrepancia, ¿cierto?, por la parte con el punto crítico, entre el gas ideal y el punto crítico. Entonces, como muchas de estas cosas funcionan, ¿cierto?, en parte funcionan con el tema este de la deformación, de tomar algo que ya existe y ver cómo lo cambio para que esto ocurra. Entonces tenemos la ecuación de Van der Waals, que es algo así. Presión más A partido B, y todo esto por B igual a R. En donde A y B son, donde A y B son constantes que básicamente sirven para reconocer la interacción atómica que existe entre entre los gases. ¿Ya?
Entonces, si se dan cuenta, Van der Waals vino y dijo, la ecuación de gas ideal es muy bonita, ¿para qué la vamos a cambiar tanto, cierto? Entonces hizo la ley del mínimo esfuerzo, como siempre, y tomó la ecuación del gas ideal, le añadió algunas cosillas por aquí y generó la ecuación de Van der Waals. ¿Qué quieres que te diga? Una ecuación muy, muy potente, ¿cierto? Muy interesante. Y la verdad es que permite predecir bastante bien algunos elementos nada más, no es tampoco la panacea, no es una ecuación, ¿cierto?, tan potente como otras, en otros casos tenemos, ¿ya? De hecho, no es mejor que la ecuación de gases ideales en ciertas situaciones. Pero es el primer approach que tenemos, ¿cierto?, a lo que es este comportamiento en donde los investigadores de la época reconocen que efectivamente los gases ideales, ¿cierto?, no existen en todo el rango que nosotros tenemos. ¿Ya? Entonces, esa es una de las ecuaciones. Otra ecuación, Profesor, A y B eran constantes ¿de qué? de interacción atómica. Ah, ya, pero eso se supone que uno las conoce o se sacan de alguna tabla. En estricto rigor son calculables. No, perdón, no en estricto rigor, son calculables. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, en el dibujo que acá hicimos, hay una isoterma que tiene un punto de inflexión. ¿Cuál es esa isoterma? La segunda línea. Ya. ¿Y en qué punto está el punto de inflexión? Punto crítico. Cuando toca el punto crítico, En el punto crítico, correcto. Entonces, ¿qué es lo que uno hace ahí? Lo que se hace, ¿cierto?, es tomar eso y como se dan cuenta, esto está graficado P versus B. Entonces, lo que uno hace acá es despejar P. Entonces, vamos a despejar P. P igual RT dividido P menos B menos A partido B cuadrado. ¿Ya? ¿Y qué es lo que uno hace ahí? Como buena carrera de ingeniería, derivamos. Entonces, uno deriva esta expresión y la iguala a 0. ¿Con respecto a qué deriva, profe? ¿A P? A B, a V, al volumen. Ya, ok. Y luego volvemos a derivar. Por segunda vez, debido a que también, como es un punto de inflexión, también la segunda derivada tiene que darme 0. Entonces, ¿qué pasa ahí? No vamos a desarrollarlo. El desarrollo, por si acaso, está en los libros, si a alguien le interesa. Pero como yo sé que todo eso ocurre en el punto crítico, si yo reemplazo las variables críticas en ese tema, yo puedo obtener los valores constantes, ¿ya? Entonces, yo tengo que encontrar los valores que en el punto crítico me entreguen esa situación. En este caso, tenemos que A vale diablo, no me lo entregan como
ustedes pueden despejarlo, ¿cierto? Pero tenemos que la temperatura crítica es igual a 8A dividido 27B por R menos, perdón, y que el volumen crítico va a ser igual a 3B, ¿ya? Y que, no, eso no es. Entonces yo puedo calcular, por ejemplo, acá, sabemos que B, la constante B, va a ser igual al volumen crítico dividido 3, y que si esto yo lo ingreso acá, me va a quedar que A va a ser igual a la temperatura crítica por 27 por el volumen crítico dividido 3 por R. Y todo eso dividido por 8. Simplificamos, me queda 9, y por ende la constante A de la ecuación de Van der Waals no es otra cosa que 9 octavos por la temperatura crítica, por el volumen crítico y por R. Claramente estos temas también se encuentran tabulados. O sea, existen tablas que me hablan de esta situación, pero obviamente no es otra cosa que el cálculo, ¿ya? Esto es un cálculo que se hace y que por ende nosotros podemos hacer algunas cosas más, ¿ya? De la misma manera se puede ver lo que es la ecuación de Dieterici, que es presión por P menos P', ¿cierto? Por exponencial de A' partido RT por B, todo es igual a R por T. Tenemos la ecuación de Berthelot, que es presión más A partido T por B cuadrado por B menos B, y es igual a RT. Y así podemos seguir buscando ecuaciones, ¿cierto? Que la verdad no nos interesan mucho, ¿ya? Nuestro bagaje de ecuaciones de gas va a llegar hasta acá, hasta Van der Waals, ¿ya? ¿Dudas o consultas con esto? Profe, como para concluir entonces, B es igual al... Siempre es lo mismo, o sea, el volumen crítico dividido por 3, o Sí, solamente siempre es igual. Ya, en, y, en la ecuación de Van der Waals. sí, la ecuación de Van der Waals. Sí, Y A va a ser 9 octavos por temperatura crítica, por volumen crítico y por el R. sí. Sí, sí, sí. ¿Puede mostrar, por favor, la ecuación principal? Un poco. Gracias.
Profe, ¿puede colocar un momento la parte de Bertelat, por favor? Gracias, profe. Entonces, ya básicamente dijimos cuando dimos una muy buena idea de cómo, en qué minuto utilizar la ecuación de gases ideales o no. Ahora vamos a ver otra forma de hacer un análisis, de ver cuándo un gas es ideal o no. Y eso es un elemento que se llama Z, que se denomina factor de compresibilidad. El factor de compresibilidad me indica qué tan alejado está un cierto componente de lo que es la situación ideal. Pensemos en lo siguiente. Nosotros sabíamos la última forma de la ecuación de gas ideal, ¿cierto? Que es presión por volumen específico, ¿cierto? Igual a R por T, ¿ya? Si yo hago lo siguiente, si yo esto de aquí lo paso dividiendo acá, presión por volumen R por T, ¿qué debería obtener? Uno. La Z. 1, ¿cierto? Muy bien. Entonces, si obtenemos 1, básicamente estamos diciendo que estamos frente a un gas ideal. Si este valor, ¿cierto? Si yo comparo solamente la situación de presión y volumen versus la constante y la temperatura y no me da 1, entonces digo que este gas se escapa o se aleja de la idealidad. ¿Ya? Y el valor que dé es Z. Entonces, supongamos ahora que presión por B dividido R por T es distinto a 1. ¿Ya? El valor que dé esto va a ser Z. ¿Ya? Donde normalmente Z es visto como, o puede ser calculado como el volumen específico real sobre el volumen específico ideal. Profe, pero usted dijo que si nos daba un valor de 1 se aleja de la idealidad. Y si nos da distinto de 1, ¿qué es lo que era? No, Al revés. el 1 es que es ideal. Ahora, si es distinto a 1, se aleja de quedó mal.
No, ahora sí, no. Ya, entonces, si es distinto a 1, ahí se está alejando de la idealidad y ahí es donde entra el Z, ¿cierto? Si el valor real fuera igual al ideal, acá, Z tendría que ser 1, pero cuando no ocurre eso, se cambia, ¿cierto? Y el valor, ¿cierto?, que vamos a obtener es Z, el factor de compresibilidad. En un afán casi enfermizo que tienen algunos personajes, ¿cierto? Les gusta eliminar las unidades de todo, que nada quede con unidad. Entonces, para ello, generaron ¿Puedes subir un poco, por favor? una nueva forma, no es una nueva forma, pero es una forma de ver esto de manera más más agradable, ¿cierto? De alguna manera que buscando alguna tendencia. Siempre esta cuestión es buscar tendencia de que yo quiero que haya una ecuación única que me modele a todos los gases. Quiero una ecuación única que me modele absolutamente todo. Entonces aquí es donde entran a jugar lo que se denominan las variables reducidas. Las variables reducidas, tomemos el ejemplo, es una variable de estado, ya sea temperatura, presión o volumen, dividido por la misma presión crítica. O sea, perdón, dividido por la misma variable crítica. Por ejemplo, la presión reducida va a ser igual a la presión que yo tengo actualmente dividido la presión crítica. ¿Ya? Lo mismo pasa con la temperatura, ¿cierto? Temperatura reducida es igual a la temperatura que yo tengo en el momento, ¿cierto? Dividido la temperatura crítica. ¿Ya? Esto ha generado, ¿cierto? Una de las ecuaciones, ¿cierto? Una de las situaciones más intrigantes, por decirlo de alguna manera, que se tenga que se tenga de este tema. Y es esta situación que es los estados correspondientes. Ustedes pueden ver en su pantalla en este instante un gráfico que muestra muchos gases distintos. Tenemos metano, isopentano, etileno, etano, propano, nitrógeno, agua, todos. Y sorpresivamente, si yo grafico el factor de compresibilidad versus la presión reducida de cada uno de esos gases, muestran todos la misma tendencia. Y más encima, nos permiten ver lo que son isotermas, pero isotermas reducidas. Entonces, cuando yo estoy, si se dan cuenta, a una alta presión, alta temperatura y baja presión, yo siempre voy a tener lo que es una situación, ¿cierto?, de
idealidad, de gas ideal. Si se dan cuenta, cuando la temperatura es igual, porque la temperatura reducida, recordemos que es la temperatura que tengo actualmente dividido la temperatura crítica. Si la temperatura que yo tengo es igual a la temperatura crítica, si se dan cuenta, esto es lo más alejado a la tendencia, ¿cierto?, de idealidad que yo tengo en mi mente. Pero a medida que esto se va reduciendo, el valor de Z empieza a tener un valor casi constante y eventualmente vamos a llegar, si seguimos aumentando la temperatura, a la situación ideal, donde Z va a ser un solo valor, ¿cierto? Y debería confluir en 1. ¿Ya? ¿Alguna duda y o consulta con esto? Entonces, No, profe, no lo entendí muy bien. si tú te das cuenta, yo tengo acá graficado lo que es el Z, ¿cierto? El valor de factor de compresibilidad. Sí, Si yo trabajo a una temperatura que es igual a temperatura crítica, que es esta línea de acá, si te das cuenta, el comportamiento que tiene se aleja mucho de la idealidad a medida que yo aumento la presión, ¿cierto? El valor de Z se va a cualquier parte. ¿Ya? A medida que yo aumento la temperatura, la curva que describe todo esto empieza a suavizarse. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que efectivamente lo que nosotros decíamos anteriormente, de que a altas temperaturas y ojalá a bajas presiones, el comportamiento que va a exhibir el gas es lo más cercano a 1. Se va a ir acercando esto y Z va a exhibir en una temperatura crítica, temperatura reducida mayor, va a llegar a un punto en donde Z va a exhibirse como una sola línea recta. Entonces, para una cierta temperatura reducida, estos gases van a exhibirse como una recta y deberían estar pegadas en 1, como gases ideales que son. Cuando dice TR igual a 2, ¿qué significa el factor de reducción? ¿Es 2? Que la temperatura, acuérdate que temperatura reducida es la temperatura que yo tengo en el momento, dividido la temperatura crítica. Entonces, básicamente lo que te está diciendo ahí es que cada gas que está aquí, por ejemplo, supongamos el metano, ¿ya? Se tomó la temperatura crítica del metano, sea cual sea, y vamos a suponer, estoy inventando, 65 Kelvin. Bueno, el experimento no lo hice a 65 Kelvin, lo hice a 130. Para que la temperatura reducida me dé 2. ¿Ya? Entonces yo mantuve el experimento a 130 Kelvin y fui variando la presión, la fui aumentando. 0,5 veces la presión crítica, o sea, si el metano tiene una presión crítica de, no sé, de 67 kilopascales. Bueno,
Entonces, estos puntos, ¿cierto? Fueron variando, ¿cierto? Este 0,5 acá implica que era una presión, ¿cierto? De cerca de 38 o 38, 39 kilopascales hasta que se acercó acá y luego fue subiendo, ¿cierto? Fue aumentando. Fuimos aumentando la presión. O sea que la presión reducida cuando cuando el factor es 1, es el valor más alejado del valor ideal, ¿o no? Exacto. Exacto. Cuando tenemos la temperatura crítica, cuando nuestra temperatura es igual a la temperatura crítica, la desviación que tenemos de la idealidad es evidente, es muy grande. Y entonces a medida que yo voy aumentando esa temperatura, o sea, subiendo por la temperatura crítica, serían como aproximadamente como las líneas isotermas que usted dibujó en delante, ¿Sí? y esas no pasarían por este rango de temperatura crítica, por lo tanto debería estar como Más ideal. más ideal, claro. ¿Sí? Este es un elemento que sirve, el factor de compresibilidad nos indica la idealidad que existe de los gases. ¿Ya? Como les digo, si Z te da 1, es un gas ideal. De lo contrario, es un gas real y yo tengo que ver sus propiedades de manera más bien, de alguna otra manera, ya sea usando tablas o teniendo otra ecuación que me apoye. Claro, porque al saber la temperatura crítica de ese gas que es no ideal, se puede decir, yo tendría que, según esta tabla, digamos, multiplicarla por 2 como para que me quedara un gas lo más ideal que se pueda para poder aplicar la fórmula, ¿no? De ahí para arriba. Ya. Ya, profe, ahí está un poco mejor. Gracias. Perfecto. Entonces, como ya les he dicho, siempre existe siempre existe algún tipo de persona media maniática que lo que busca es tener algún tipo de ecuación, ¿cierto? Que me permita predecir todo esto me permita predecirlo, ¿cierto? Y pensando en que voy a poder utilizarlo nomás y quiero usar una ecuación bonita que me permita hacer los cálculos sin tener que pasar por tablas y ojalá que sea una ecuación Algo más simple. algo simple, ¿cierto? No necesariamente simple, pero que me sirva para predecir cualquier propiedad de cualquier gas. Eso es lo que digo. ¿Usted no crea una ecuación así, profe? Que nos Lo ayude. hice. Pero nos dimos cuenta que no funcionaba para todos los gases. Qué terrible. Pero existe otra persona que la verdad no estoy seguro cuál es su apellido, porque esta ecuación tiene dos nombres. Esta ecuación tiene dos papás también, que se llama la ecuación de Virial. O, déjame buscar lo que el otro se me escapa un poco. Acá está. O de Camerlin-Mons. ¿Ya? Es una ecuación que
que básicamente se toma del concepto de factor de compresibilidad, Z, y presenta un tema de potencias. Entonces, este es 1 más B por P más C por P al cuadrado, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, básicamente, a partir de la presión, ¿cierto? De información de la presión y ciertas constantes, esta ecuación espera poder predecir el valor de Z, y con eso puedo predecir entonces las funciones de estado, o sea, las variables de estado, donde recordemos que Z es igual a P por B dividido R por T. Entonces yo ya tengo esta variable, eventualmente puedo tener esta y también puedo tener esta, entonces lo único que me quedaría sacar, ¿cierto?, es el volumen, ¿ya? Y si tengo el valor de Z, se haría muy fácil. Pero también tiene otra forma, otra modalidad de escribirla, que es Z igual a 1 más, le vamos a poner alfa partido B más gamma partido B al cuadrado. A todo esto, estas ecuaciones continúan, ¿cierto? Son ecuaciones de potencia. Son sumas de potencia. Y de nuevo, teniendo el volumen, lo que se espera de estas ecuaciones es que yo pueda encontrar estos volúmenes y, o sea, yo tengo los volúmenes, tengo las constantes, obtengo Z, y como obtengo Z, yo después puedo despejar y obtener alguna de las variables que me falte, ya sea volumen, ya sea presión o temperatura. ¿Ya? De todas las que hemos visto, de todas las ecuaciones que hemos visto, ahí tenemos una especie de mirada, ¿cierto? Ahí sí, tenemos una mirada mucho más abierta de todo. Podemos ver que la verdad es que muchas de estas ecuaciones, la verdad, tienden a ser más engorrosas que ayudarnos. Porque al final de cuentas, si ustedes ven, primero para la ecuación de virial yo tengo que tener el valor de las constantes, y esas no son tan claras. Ahí es donde fallan la mayoría de las ecuaciones que se utilizan. Como tratan de modelar, ¿cierto?, todos estos elementos y no tienen, y tratan de hacerse dependientes de alguna manera de algún elemento y tratar de colgarse de ese elemento para poder ser utilizables, ¿cierto? Tenemos, ¿cierto?, que las ecuaciones utilizan constantes que a veces no las tenemos nomás, y por ende se vuelven inutilizables. Entonces hay ecuaciones que tienen un muy buen aplicación, por ejemplo, hasta 1,5 atmósferas. De ahí deja de ser utilizable porque pierde sentido. O que solo son utilizables en un cierto rango de volúmenes, o para ciertos tipos o para gases monoatómicos, o para gases diatómicos. Entonces, existen muchas ecuaciones que caen en eso, ¿ya? Son muy bonitas, son muy interesantes, pero son muy engorrosas también de calcular. Y lo otro es que tienen que servir. Me tienen que predecir o la temperatura, o la presión, o el volumen de manera apropiada. ¿Alguna duda o consulta?
Chuta. Bien. Como ya les he dicho, lo que más vamos a utilizar en este curso es la ecuación del gas ideal y eventualmente la ecuación de Van der Waals. Y el factor de compresibilidad también para tener una. Las otras ecuaciones no me interesan mucho, porque la verdad no se ocupan mucho. Son más como de cultura general que de uso. Pero el factor de compresibilidad también, profe, ¿lo vamos a usar? Sí, pero También. como cálculo. O sea, factor de compresibilidad como esto. ¿Alguna otra duda yo consulta? Ya. Entonces, vamos a dejar la clase hasta acá, debido a que mañana, como les digo, vamos a hacer harto ejercicio. Claramente, a la vuelta de la semana de vacaciones vamos a tener la clase de ayudantía, donde vamos a complementar este tema para que quede un poco más claro. Pero la verdad es que es un tema Difícil de comprender. serio. Una vez, es que como estos son básicamente, si te das cuenta, es la aplicación de una ecuación. Entonces no es tan difícil, solamente que hay que sacarle trote a hacer ejercicio. ¿Ya? Recuerden que está el Seingel, termodinámica, que en el capítulo 3 está lleno de estos ejercicios. Entonces no sería malo que lo tengan y empiecen a trabajar. ¿Ya? Haciendo 1 o 2 ejercicios e incluso los que hacemos en ayudantía, que podemos hacer, a veces alcanzamos a hacer 5, a veces alcanzamos a hacer menos incluso. A veces no alcanzamos a hacer lo suficiente para que ustedes se preparen bien. Entonces, por eso también no sería malo que echen un vistazo a ese libro y traten de aplicar lo que vemos. Capítulo 13, joven. 3. 3. Ya para que vayan soltando la mano y eventualmente, de verdad, o sea, los ejercicios de la ayudantía los he estado sacando de ahí y eso, o sea, ahora voy a cambiar el libro, sí, eso sí, pero dentro de todo es una muy buena fuente de ejercicio.
no está bien que la desperdicien, ¿cierto? Si no, les va a pillar la máquina. ¿Ya? Profe, es que igual para el otro certamen incluso nos juntamos como curso a resolver los ejercicios de las guías y aún así no sé Mira, qué pasó. hay una pregunta Estaban que es la brígidos. 2, que ahí yo admito en un 100% admito mi culpa, que fue culpa mía ese ejercicio. En el ejercicio 1, casi todos, no voy a decir fallaron, pero hubo un tema de que plantearon, a ver, primero fueron pocos los que hicieron un bosquejo de la situación. El bosquejo ayudaba mucho. Y segundo, nadie consideró, aquí sí que puedo decir, nadie consideró una parte que decía que que la máquina térmica producía una cierta cantidad de energía, que llegaba a la bomba de calor, y que la bomba de calor rechazaba energía al ambiente. Ese punto no lo hizo nadie. Y como no lo consideraron, varios empezaron a hacer unas cosas que Kelvin, Pascal, Carnot estarían, pero tuve que detenerse, querían levantar de la tumba para venir a pegarle a algunos. Entonces, ahí hay preocupación por mi parte porque ahí hay algo que escapa un poco a mis manos también. O sea, no sé cómo, porque ahí eso era simplemente lectura. Y también el ejercicio 3, ahí hubo una situación que fue más comprensible en varios casos, que muchos, no todos, consideraron ahí tampoco hicieron el bosquejo del ejercicio. Llegaron y empezaron a resolver. ¿Qué pasó? No se daban cuenta que la aceleración del vehículo, lo que tenía que acelerar, no tenía nada que ver con el ángulo. Entonces calcularon, varios lo hicieron por partes, que fue calcular la parte de gravedad aplicando el ángulo, el seno de 6, ¿cierto? Está bien. Pero después para la aceleración del vehículo también calcularon con seno de 6 y eso no corresponde. Y eso, de ahí para abajo, está todo mal. Hay casos que también son excepcionales que también tuvieron mal el tema del traspaso de unidades. Y ahí eso ya también es algo que escapa a mis manos. O sea, tenemos que buscar la solución, profe. Y el ejercicio 4, pero profe, ¿qué decía? Profe, con ejercicios que eran más claros, nosotros no tuvimos problema, como decían compañeros, algunos estudiaron entre todos, pero el 1, por ejemplo, el ejercicio 1 estaba enredado para entenderlo en ese momento de la prueba. Ya. Igual, no sé, lo encontré demasiado como enredado como para entenderlo en ese momento. Pero quizás con más tiempo, con menos nervios, pero no sé. Igual creo que ese ejercicio podría haber sido un poco más simplificado. Ya. No, sí, ahí vamos, sí. Como te digo, hay que... Para esta prueba, profe, nosotros no nos conocemos físicamente, no ustedes ni los chiquillos, pero para esta prueba nos preparamos bastante, yo creo que más que cualquier prueba de la que hemos hecho en todo el año. Vamos a... No, sí, ahí voy a tener que evaluar y ver bien cómo bajar... vamos a decir cómo aumentar la tasa de aprobación. Bajar un cambio. Sí. Porque, por esfuerzo, de verdad que nadie se quedó atrás. Hubieron varios grupos de estudio, estudiamos bastante. Usted sabe que muchos trabajamos, pero nos juntamos, hicimos varios grupos de Zoom, resolvimos la guía. Y si no hubiera sido peor, profe, de verdad hubiera sido mucho peor. No, pero como les digo, eso, lo otro. Varios tuvieron muy bien todo. Aquí al revés de las otras preguntas, muchos tuvieron buena la 4, ¿ya?
fueron muy pocos los que tuvieron la 4 mala. Más no me equivoco, todos escucharon ese tema de Eficiencia. de llegar a un resultado a partir de las unidades, que fueran viéndose las unidades, ¿cierto? Se pedían energía, cuáles eran las formas de llegar a la energía, y eso por lo menos sé que quedó más claro. Pero lo que me preocupa, eso sí, me preocupan esos dos temas. El tema de la conversión de unidades, que ahí ya sí que... Y el otro tema tal vez no tanto, porque igual, como decía un compañero de ustedes, tal vez sí el ejercicio 1 estaba un poco enredado, pero ya para la siguiente ocasión vamos a tener vamos a cambiar como tú decías, bajar un poco el cambio y vamos a hacer un certamen mucho más. Claro, hay que buscar la mezcla entre bajar un poquito la intensidad y prepararnos mejor, pues ver ahí usted también y nosotros también con prepararnos. Sí, y también, menos mal que tenemos esta oportunidad gracias a los residenciales, ¿cierto? De que ustedes puedan ir también mañana a asistir, y de no poder asistir, ya se los digo desde ya, esa clase va a ser grabada completamente y van a poder ver todo lo que se hace. ¿Ya? Bueno. Buena, profe, vale, gracias. Eso, estimados, que tengan muy buena noche. Nos vemos ya, los que no estén mañana, nos vemos en 2 semanas. ¿Listo, profe? Ya, profe. Muy bien. Vale, gracias. Chao. Gracias. Gracias. Adiós.